Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí en el primer evento presencial desde la pandemia de la maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales. Esta vez contamos con la presencia de Osvaldo Moreno y Daniel Bonilla, quienes han sido invitados a la maestría a cursar un workshop que es la etapa final del curso de diseño, que se llama Procesos Proyectuales 1, en donde hemos establecido una dinámica con los alumnos. Los alumnos han estado trabajando todo el semestre. Se les ha pedido que expongan sus trabajos ante los dos profesores invitados, y los profesores invitados en la dinámica han decidido de cómo seguir en esta semana intensiva perfeccionando estos proyectos. Entonces ha sido un ping-pong entre Osvaldo y Daniel. Osvaldo, no voy a hacer presentaciones formales, pero Osvaldo Moreno es, los dos son grandes amigos, pero Osvaldo es arquitecto por la Católica de Chile, ha sido director de la maestría en Arquitectura del Paisaje en la Católica y ahora es director académico de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Chile. Daniel, creo que muchos, si no todos, lo conocen, gran arquitecto de Colombia, tiene también experiencia académica en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional y en universidades del extranjero, premios, etcétera, no hay que introducirlo más, y pensamos que era interesante en este workshop tener dos miradas, una mirada desde el paisaje, que es la de Osvaldo, y una mirada desde la arquitectura, que es la de Daniel. A la vez, también tener dos miradas en otro sentido. Osvaldo es profesor de teoría del paisaje en nuestra maestría, desde que se fundó, ¿no? Y Daniel es un invitado, digamos, que viene y sin conocer a los alumnos, ¿no? Es una mirada como más de fuera. Y entonces para este evento nos preguntábamos cuál debía ser la dinámica, y queríamos que esa dinámica fuese un poco la que ha sucedido en el workshop. No queríamos hacer dos conferencias donde cada uno explica su obra. Los contactos seguramente entre ambas obras son muy finos, ¿no? Porque son dos ámbitos distintos. Y entonces decidimos en conjunto con Daniel, Osvaldo y Rafa Zamora, que es el otro, ¿dónde estás? Ahí está, que es el otro profesor del curso de procesos proyectuales. Decidimos que les íbamos que los alumnos mismos iban a plantear 4 preguntas, que estas 4 preguntas contienen otras preguntas, o sea que al final son como 12, pero las voy a tratar de resumir. Y en base a esas preguntas, esas 4 preguntas, les pedimos a nuestros invitados que respondan a ellas a través de su obra. Es decir, las respuestas no son literales, sino más una visión a partir de estas preguntas sobre lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, los problemas que enfrentan. Y es por eso que hemos llamado a esta sesión Gajes del Oficio. Entonces empezamos directamente. ¿Cuál de ustedes dos quiere empezar? ¿Tú, Daniel? No, ya se empieza, pero
yo voy a hablar, por supuesto, pero tú empiezas. Ya, después de la pregunta. No, para. Bueno, la primera es, digamos, por supuesto, todo esto es a juicio personal, ¿no? ¿Qué hace que un proyecto pueda ayudar a configurar de forma positiva el paisaje o el entorno donde se implanta? Y luego la pregunta anexa era cómo integrar a la comunidad o usuarios en estos procesos, ¿no? Y si también si esta manera de abordar los proyectos ha evolucionado el tiempo o cómo ha evolucionado el tiempo. Daniel. Bueno, buenas noches y gracias Jean-Pierre y gracias a la universidad por esta invitación. Realmente, por fortuna ya la pandemia nos permite hacer este tipo de eventos y realmente es como volver a nacer, porque lo que nos ha pasado es que hay como 2 años en que como que no existen en el calendario, pues sí, sí en las canas y en las arrugas, pero no tan visibles en el calendario ni de la memoria ni de nada, ¿no? Entonces sí, esto es como un revivir, así que estoy muy complacido de estar acá con la universidad y por supuesto poder interactuar con estudiantes, volverse a encontrar con estudiantes, porque en el caso particular mío tenía un curso que iba a empezar en Nueva York con la Cooper Union y se canceló justo porque arrancó la pandemia y me quedé fuera de la universidad de adrede estos años, entonces no he vuelto a estar en la academia, normalmente estaba allí en los Andes, en Bogotá, y vuelvo a estar ahora hasta el próximo semestre, vuelvo a retornar. Y entonces al final me quedé, digamos, tal vez era una reacción a que no quería dar clase remoto, me parecía súper difícil. Admiro profundamente a todos los profesores y alumnos que han sobrepasado estos 2 años remoto, porque realmente eso ha sido un esfuerzo enorme, o sea, el contacto físico no lo reemplaza, si bien nos ha enseñado sistema remoto a ser híbridos, lo presencial pues tiene otra connotación mucho más potente y más humana. Y con respecto a las preguntas, entonces lo que yo hice fue que las agrupé como en un título, basado en lo que nos mandó Jean-Pierre, porque realmente era amplio este número de preguntas. Y aquí pues finalmente lo que estoy aclarando es que voy a tratar de responder un poco, porque estas preguntas siempre me encanta y lo he venido pensando y haciendo últimamente. Y es que más que presentar me interesan mucho las preguntas que se hacen después de cuando uno comparte un trabajo, las preguntas que salen, pero siempre es muy difícil responderlas, así que vamos a tratar. Aclaro que es muy importante y es que somos un equipo de trabajo, mi esposa y yo, Marcela Albornoz, una sociedad integral desde hace 30 años y por otro lado pues siempre hay un equipo de arquitectos que me interesa por supuesto presentar y agradecerles a estos arquitectos, una cantidad de jóvenes talentosos que son con los cuales hacemos el trabajo y que gran parte de lo que van a ver es producto por supuesto del talento y del aporte de ellos. Y esto que es algo que me encanta en 3 diapositivas, que me interesa mucho y es siempre un poquito situar a Colombia comparativamente con Perú. Esto no tiene que ver con las preguntas, pero es que me interesa un poco comparar esto para uno poder identificar qué tanto de lo que uno habla es un paralelo directo o no, y qué tan diverso es el país foráneo donde uno está. Y en el caso de Colombia y Perú hay demasiadas similitudes en territorio, extensión de territorio somos bien parecidos, Perú es un poco más grande. En población sí hay una diferencia importante, o sea, 33 millones contra 51 millones. Hay una diferencia significativa, como del 30%, pero en PIB per cápita sí somos muy parecidos, es decir, somos igual de pobres o ricos, dependiendo cómo lo queramos ver, ¿no? Esto lo que resume es que en realidad cualquier cosa que uno vea de Perú la podemos llevar a Colombia y viceversa. Y entonces en ese sentido sí que somos unos países hermanos, porque cualquier modelo que se tome aquí lo podríamos llevar allá y viceversa, ¿no? Y ahora sí me voy a la pregunta. La primera realmente la acoté con estas 2 palabras, paisaje y contexto. Y lo que voy a hacer es que cada una la voy a responder solo mostrando 2 proyectos que hemos hecho recientemente. Y con eso voy a intentar responder un poco cómo actuamos sobre la idea de paisaje y contexto en los proyectos.
Entonces, uno es el edificio de ciencias de la Universidad Javeriana en Bogotá, que está en proceso de construcción, o sea, aún no se termina. Y en este caso es un campus urbano, digamos un campus universitario relativamente parecido a cualquier campus que tenga un mediano espacio de verde entre los edificios. Y se ha convocado este concurso para hacer un edificio justo en este sitio, donde había sembrado de eucaliptos que había que talar, y había un edificio de conservación, que es este edificio es un edificio listado, un edificio relativamente nuevo, pero ya considerado patrimonio, hecho por un arquitecto que estudió en Yale y fue muy influenciado por Paul Rudolph en Yale, y entonces hacía estos edificios que eran un poco Rudolph en ese sentido, la Facultad de Enfermería, y nosotros teníamos que colocarnos justo al lado, y entonces ahí el contexto tiene que ver con todas estas preexistencias, pero tiene que ver justo con la idea que este edificio que era especial, que es este que está marcado acá, lo que hacíamos era un basamento, o sea, la decisión general viene justo de esta preexistencia, es liberar el edificio, porque en realidad podíamos poner nuestro nuevo edificio en cualquier sitio acá. Lo liberamos, colocamos una torre lo más distante posible, con un lenguaje lo más neutro posible, y generamos una plataforma de articulación que tiene y toma la esencia y la naturaleza de lo que tenía esa plataforma existente. Entonces, al final el gráfico es que, si bien el terreno era todo haciendo una L, nosotros esquineamos la solución y dejamos una plataforma que lo que hace es que se extiende y digamos, enfatiza el edificio que está allí. Y la operación formal entonces es resultante de eso, ¿no? O sea, podíamos estar en todo el terreno, lo que hacemos es que lo empujamos, bajamos este programa y al final ese programa se convierte sencillamente en la plataforma de este edificio. Y esta es la operación, digamos, es una imagen de concurso. El edificio ya está en estructura y en este momento se está haciendo ya la parte de interiorismo. Pero pues básicamente, reitero, ¿no? En realidad la esencia es esta idea de paisaje, que es acabar de construir el paisaje con lo que ya estaba, y el tema del desafío de cómo una masa de mayor dimensión se posaba y de alguna manera no desfiguraba este edificio, entonces por lo tanto esta masa tomaba una postura neutra en el sentido no de su tamaño, porque es imposible que la tomen por su tamaño, pero sí en su configuración formal, ¿no? Y entonces la estrategia es plataforma y torre, que eso pues es una cosa que se ha hecho en arquitectura muchísimas veces, ¿no? Y nos interesa la idea del gran paisaje, el paisaje extenso, que de alguna manera baja, reclama el edificio nuevo y vuelve y sube dentro del perfil general de la universidad con respecto a la ciudad. Y por supuesto, eso es una forma de entenderlo, y otra forma de entenderlo, que es otra estrategia que tiene que ver con arquitectura y con mirar el entorno y el paisaje, lo desarrollamos en este edificio de aulas de la Universidad Industrial de Santander, donde básicamente tomamos un poco el legado de este sector del país que es muy particular, y este legado tiene que ver con un poblado de pequeña escala que tiene una universidad existente acá y que compraron un terreno nuevo, y en ese terreno nuevo, que es un terreno lleno de paisaje dentro de 2 quebradas, terminamos haciendo un plan maestro para hacer el primer edificio, que es un edificio de aulas. Y aquí sale un tema de legado que es los canéis. Los canéis son edificaciones donde se seca el tabaco, siguen existiendo ya en menos cantidad, pero existen, que tienen esta serie de elementos, digamos, donde se cuelgan las hojas y se secan allí, y que tienen esta cubierta a 2 aguas, que es básicamente la forma como se ha hecho, digamos, por siglos. Y al final estos caney que en algunos casos se reconvierten en otras cosas, como en establos y así. Y nosotros lo que vemos es, identificamos como ese legado, lo replicamos a una escala diversa, porque era un edificio de 4 pisos, y hacemos un plan maestro donde realmente la sumatoria de estos canéis son los que van a constituir, digamos, esta configuración general. Y esto pues finalmente lo llevamos a un edificio de un formato especial, que además al colocarse en una topografía inclinada intentamos replicar en la condición, digamos, inclinada al paisaje hasta con la cubierta, ¿no? O sea, la cubierta es paralela a esa condición de lectura de paisaje. Entonces yo llego hasta ahí para darle paso a Osvaldo. Y me perdona que tal vez me extendí en esta primera parte, pero era por el inicio. ¿Estoy bien? Sí. Gracias, Daniel.
Y muchas gracias, Jean-Pierre, y a la universidad y al programa de la maestría en arquitectura y procesos proyectuales por esta invitación. Para mí es como estar en casa de nuevo, después de haber transitado 2 años de participar, pero en modalidad online. Un aspecto interesante, que aprovechando también esta instancia y las preguntas que nos ha compartido Jean-Pierre y Rafael, es también la posibilidad de reflexionar sobre lo que se ha hecho, especialmente en estos últimos años. Y a diferencia de lo que planteaba Daniel recién, a mí me ha tocado un tránsito quizá en el otro sentido, en ir transitando poco a poco desde la práctica profesional, que siempre estuvo acompañada de docencia, casi en un 50 y 50, a hoy día ya prácticamente estar muy involucrado en la universidad, incluso ya con cargos directivos, y sin embargo no renunciar a algo que es como bien clave en lo personal y que es justamente la investigación y el proyecto en arquitectura del paisaje. Y es lo que hemos intentado promover desde los trabajos profesionales en su momento, desde las investigaciones académicas de la universidad y también hoy día desde la docencia en pregrado y posgrado en arquitectura del paisaje. La primera pregunta que nos comparte Jean-Pierre, yo quería comenzar a responderla compartiendo con ustedes esta cita de una destacada académica e investigadora del paisaje de Harvard, Anita Berrizbeitia. Y ella nos plantea, en vez de introducir formas externas y transformar el sitio para acomodar esas formas, algo que usualmente hacemos, ¿no?, como arquitectos, estas se encuentran y evolucionan a partir de sistemas ya presentes en el lugar. Esto implica un desplazamiento de crear composiciones basadas en conceptos como equilibrio, regularidad y jerarquía, a trabajar con sistemas naturales o artificiales y a las varias maneras en que estos pueden ser organizados y distribuidos, como gradientes, campos, matrices, corredores, etcétera, para facilitar conectividad, funciones ecológicas, programas y la percepción de los fenómenos tanto culturales como ambientales. Y para hablar más en concreto, quería compartirles también ciertas reflexiones que están asociadas a un trabajo que comenzamos a hacer el año 2015, quizá incluso un par de años antes, en una ciudad del sur de Chile. Vamos a ver probablemente 2 proyectos que son similares y que van a ayudar a responder estas preguntas y que están ubicados en contextos quizá un poco distintos a Lima, que se alejan de cierta aridez y que comienzan a tener otras problemáticas de relaciones con ciertos componentes del paisaje, particularmente con el agua, la vegetación y, por supuesto, toda la voluntad cultural que tienen las personas que habitan estas ciudades y que ven en esta idea de paisaje, ¿cierto?, un lugar que invita a crear y a recuperar, podríamos decir, imaginarios y cierto patrimonio cultural. El primer proyecto es el Parque Urbano Isla Cautín, un proyecto que, como les decía, se desarrolló o lo veníamos desarrollando desde el año 2015 y que este año se abre, ¿no? Es difícil hablar de la construcción de un proyecto de paisaje cuando en realidad lo que intentamos hacer, tal como nos decía Anita Berrizbeitia, es intentar que esas formas y esos fenómenos de alguna manera vayan cristalizándose a través de operatorias que esperamos sean, no sé si sutiles es la palabra, pero que sí de alguna manera vayan siendo coordinadas con estas fuerzas del lugar. Y esta fue la imagen con la cual ganamos el concurso de este parque y que básicamente expresaba algo muy obvio, ¿no?, como estamos observando. Cierta intervención mínima que de alguna manera enmarca y permite asomarse y valorizar un paisaje y componente existente. Entendemos, por otra parte, que el paisaje y la arquitectura del paisaje en particular, que toma la forma de un parque, es de alguna manera una cierta coordinación entre 3 aspectos fundamentales de un determinado contexto. Y lo denominamos el encuentro entre los hábitats, los programas y las infraestructuras. Acá estamos viendo una imagen de este parque visto desde el aire, ya ejecutado. Es un parque que se abrió hace muy poco tiempo y por lo tanto también es un espacio que está poco a poco siendo habitado. A mí en lo personal me ha tocado, como queda lejos de Santiago, visitarlo solo un par de veces y por lo tanto yo también estoy aprendiendo a mirarlo, algo que es un ejercicio súper interesante, un poco sobrecogedor, y que de alguna manera remite a algo que Daniel comentaba ayer y de hecho yo lo dejé anotado en mi croquera, ¿cierto? Y que tiene que ver con ser capaces de aprender del trabajo realizado, algo así como aprender del proyecto y de la obra que uno realiza y cuando comienzas a mirarlo y a
interactuar, va entregando ciertos aprendizajes que yo simplemente puedo decir estoy aprendiendo a identificar. Es un parque que se ubica en una ciudad de aproximadamente 250.000 habitantes, en una zona conocida como la Araucanía, una zona muy fuertemente cargada por una componente cultural mapuche, de pueblos originarios que en Chile básicamente se han ido desmembrando y que en este caso es un territorio sumamente potente desde ese punto de vista. Por lo tanto, lo entendíamos como un espacio multicultural relevante que, tal como vemos acá en la imagen, conecta ciertos sistemas, ahí está, naturales preexistentes, un cerro tutelar con otro cerro tutelar, y se ubica en los márgenes del río y es justamente el lugar del ensanche de este sistema natural y es prácticamente el único reducto remanente de esas ecologías de borde que quedan en esta ciudad que se ha ido expandiendo como estamos viendo acá. Era por lo tanto un desafío importante y es un desafío que se recoge también en la escala del proyecto, el ser capaces de establecer acciones que tienden a coexistir, a hacer coexistir sistemas naturales y fenómenos, como es el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo acá arriba, el plano de inundabilidad del parque, con los sistemas de las infraestructuras, de los programas y de los equipamientos que van comenzando a poblarlo. Ecologías de inundabilidad que se expresan, como estamos viendo acá, en una rica diversidad de vegetación que también va cambiando a lo largo del año. La planta en realidad, un plano de paisaje es difícil situarlo en solo un dibujo, ¿no? Y cuando hablamos de plantas, de proyectos, de parques, generalmente tenemos un set, un legado. Probablemente la planta con la cual a mí me ha tocado aprender más es justamente esta, tanto en su elaboración, en la comprensión de cómo el parque puede generar inundabilidades controladas para evitar a la vez que esas aguas que originalmente transcurrían y llegaban al río y con todas las intervenciones urbanas que daban hace algunos años en la ciudad, hoy día sean capaces de llegar al parque. Y generar escenarios como este, en donde ese manejo finalmente comienza a entregar entonces espacios que van dando a entender programas que no necesariamente tienen que ver con usos concretos, sino que más bien con el espacio a través de los cuales esos fenómenos van aconteciendo y pueden formar parte entonces de esa vida urbana. Aprender entonces a convivir con la inundabilidad es uno de los aspectos importantes que el parque provee. Las circulaciones, que son elementos fundamentales dentro de la arquitectura del paisaje, podríamos decir que las circulaciones forman parte de una tradición clásica de proyectación de paisaje. En este caso también constituyen sistemas de infraestructuras que van permitiendo compartimentar un gran sitio que tiene alrededor de 30 hectáreas, que es el que constituye el parque, con un sistema de praderas inundables que van poco a poco entregando distintas condiciones de inundabilidad. Estos sistemas van siendo conectados con los accesos, que son los que estamos viendo acá, elementos bastante simples que tratan de alguna forma de emular cierta arquitectura del sur, de galpones y madera, y en donde a través de estos trazados, que muchos de ellos van aprovechando ciertas huellas existentes de lo que era este terreno, que antiguamente fue un campo militar, comienzan entonces a establecer estas mediaciones entre lo que es el recorrido, la contemplación y la distribución de las circulaciones para la visita de los distintos parques. La vegetación es otro de los elementos importantes que se incorpora y consiste en la conservación de ciertos ecosistemas existentes, como bosques nativos, por ejemplo, como los que estamos viendo acá, en donde las intervenciones y la integración de esos elementos, la integración, digo, de estos hábitats a ámbitos de programas tienen que ver con infraestructuras muy simples, como este mobiliario, y espacios también que, aún no siendo necesariamente vegetación de un valor ecológico, porque no es vegetación nativa, sí entregan cierta espacialidad y cierto carácter y atmósfera importante en ese marco. El parque también contempla algunas operaciones relevantes desde el punto de vista cultural y podríamos decir que esto es una suerte de proyecto dentro de otro proyecto y está asociado al Memorial de los Derechos Humanos, que es un espacio que de alguna forma reproduce el antiguo polígono de tiro del campo militar, donde posterior al golpe de Estado de 1973 se ejecutan a 7 prisioneros. Y este espacio de alguna manera establece también una relación con ciertos elementos y componentes que van más allá del sitio y de alguna forma lo establecen también en un diálogo territorial a través de la incorporación del agua, que está asociada justamente a la huella y al ámbito de existencia del río,
a los suelos pedregosos, que justamente son el sustrato que define a este sitio y al borde en general, y elementos también que van de alguna manera haciendo compatible la idea de conmemoración de un hecho traumático con la idea también de un parque, que justamente lo que busca es establecer una relación desde el ámbito recreativo, desde el ámbito también de ciertas libertades que las ciudades abordan. Y estos ámbitos también coexisten dentro del parque y van de alguna manera también abriendo estos espacios que plantean esa otra perspectiva del lugar, que están justamente asociados a los ámbitos de programas más asociados justamente, como decíamos, a recreación, esparcimiento y contemplación. Gracias, Osvaldo, gracias, Daniel. Efectivamente era esta idea de cómo aprendemos de nuestros proyectos, ¿no? Cómo nuestros proyectos pueden informarnos. Es un poco el inicio de la segunda pregunta. Tú mostrabas láminas donde decía hábitat sustentable, ¿no? Y hay esta palabra, ¿no? La sostenibilidad, que muchas veces quiere decir cualquier cosa, ¿no? De alguna manera está o puede estar vacía de contenido, ¿no? Entonces, justamente la pregunta es cómo ustedes la llenan de contenido y cómo este aprendizaje de un proyecto al otro les ha hecho incorporar decisiones de este tipo en cuanto a procesos, en cuanto a materiales, en cuanto a decisiones estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuáles son estas lecciones de estas decisiones, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones en este elegir ciertas cosas en pro de una sostenibilidad de una obra, ¿no? ¿Pasamos con Daniel o quieres empezar tú? Si quieres empiezo, ¿no? Ya. Vamos cambiando. Vale, vamos cambiando. Bien. Para abordar esta segunda pregunta vamos a invitar a otro referente, en este caso este geógrafo francés, que nos habla también del paisaje, ¿no? Y que nos dice que este no es simplemente la suma de unos elementos geográficos incoherentes, sino el resultado sobre una porción de espacio de la combinación dinámica y por lo tanto inestable de elementos físicos, biológicos y antrópicos que, interactuando dialécticamente unos con otros, hacen del paisaje un conjunto único e indisociable en continua evolución. Y esta frase nos remite también a la idea de que atrás de la noción de sustentabilidad, hoy día también podemos irla asociando a otros conceptos, básicamente a la idea de la adaptabilidad, por ejemplo, que es un término bastante utilizado hoy día, especialmente en el ámbito de las crisis y las necesidades justamente de resiliencia. La idea de poder entender la dimensión que un determinado proyecto requiere de desarrollar para poder abordar esa dimensión de sostenibilidad y de resiliencia, a mi juicio, está directamente vinculado a la capacidad de poder establecer una relación muy cercana con las dinámicas y las variables que van interactuando en un espacio territorial, ya sea en el ámbito del parque, como veíamos anteriormente, que es una dimensión de sitio, si bien quizá más amplio que un proyecto de arquitectura, ¿no? 30 hectáreas, por ejemplo, también pueden estar asociados en este caso a una dimensión vinculada a un espacio, un ámbito de paisaje mayor, en este caso una ciudad de borde lacustre, un poco más al sur que la ciudad de Temuco, de menor cantidad de habitantes y sobre la cual implementamos este plan de infraestructura verde urbana, que es un ejercicio y un proyecto bastante pionero, fue bastante pionero cuando lo implementamos el año 2017-2018. Y quería llevarlo a lo que nos planteaba Bertrand también, ¿no? A la capacidad en el fondo de entender cómo
sistematizar y abordar esa dinámica de los componentes que acontecen en un espacio geográfico a partir de las herramientas que desde la arquitectura, la planificación y el diseño tenemos. Y en este caso, la reflexión que estamos viendo en estas láminas tiene que ver con esa capacidad de comprender las dinámicas del sitio a partir del registro y la comprensión de las capas que lo constituyen. Capas que en algunos casos tienen que ver con sistemas de más difícil comprensión y por lo tanto que demandan mayores estudios y también la incorporación de una dimensión interdisciplinaria dentro de los proyectos, y algunas capas que están vinculadas más bien a ciertos campos más precisos, que están más vinculados al ámbito de la arquitectura, pero que sin embargo al estar relacionados a la vez con estas otras capas más dinámicas como la hidrología y la vegetación, comienzan también a discutirse desde el ámbito de su propia estabilidad. Por lo tanto, la sustentabilidad no es necesariamente tratar de que las cosas permanezcan en un cierto estado de equilibrio, sino que más bien establecer esos ámbitos de negociación de los campos de inestabilidad, para que de alguna manera esa inestabilidad sea algo que un determinado proyecto, en este caso el Plan de Infraestructura Verde Urbana de Yanquihue, sea capaz de asimilar y sea entonces un espacio, o un sistema más bien dicho, capaz de negociar en esas distintas inestabilidades que una ciudad tiene, particularmente, y de nuevo, con el tema de la inundabilidad, ¿no? La infraestructura verde entonces se considera un ejercicio que devela cierta estructura de orden que no necesariamente está vinculada a una geometría preexistente o cartesiana, sino que más bien es una geometría, si queremos llamarlo en cierta medida, dendrítica, que sin embargo aún así puede establecer una forma, ¿no? Y esa forma es la que de alguna manera establece en este caso la idea de proyecto de una dimensión territorial. Pero esas capas, o esa idea de las capas, también acontecen en una dinámica de sitio, y lo que hace el plan es tratar de establecer esa misma reflexión a partir de la sistematización de los componentes que conforman una cierta realidad y a la vez poder llevar esa sistematización a una lógica o una estrategia de proyecto. En este caso, uno de los componentes del plan, uno de los áreas en el fondo que se abarca, está vinculada a la idea de recuperar sistemas de humedales eutrofizados o básicamente muy dañados a partir de un ejercicio topográfico, un ejercicio infraestructural y un ejercicio de hábitat, ¿no? Un poco siguiendo las pistas de lo que anteriormente estábamos hablando. El manejo topográfico permite establecer una mejor dinámica de comportamiento hidrológico que sea a la vez capaz de transformar este ecosistema en una infraestructura urbana para la captura y la gestión de las aguas y así evitar también fenómenos de inundabilidad. Por otra parte, los sistemas de infraestructura contribuyen a establecer esa idea de habitar los espacios, ¿no? Y acercar estos lugares o estos sistemas que, estando en un estado de deterioro, justamente alejan a las personas para poder efectivamente integrarlas. Paseos, áreas de juegos, miradores, etcétera, son equipamientos que junto a las circulaciones van conformando esta infraestructura de habitabilidad que hacen entonces que este ecosistema se transforma en realidad en un ecosistema urbano, en un espacio que de alguna manera negocia esa dimensión natural con la dimensión del espacio público. Y finalmente la idea de los hábitats o la recuperación de esos hábitats, en lugar de plantearlo como una estrategia general, de alguna forma se apuesta más bien a la sistematización de ciertos núcleos o hotspots, desde los cuales luego la propagación y el tiempo, que es un factor sumamente relevante en el paisaje, van a ir haciendo su trabajo. Dentro entonces del repertorio de los elementos que surgen desde el proyecto y que se materializan, están una serie de dispositivos que van contribuyendo, por un lado, a conectar las aguas que anteriormente no llegaban al humedal y que generaban la inundabilidad en la ciudad, y permiten entonces que ese humedal vuelva a tener esa conexión con las aguas de su territorio y por lo tanto funcionar de la manera en que los humedales funcionan. Y por otra parte, permiten también estas intervenciones establecer esa idea de habitar y de reconstituir, podríamos decir, la relación de las comunidades, particularmente de los barrios en torno a los humedales. Este es un ejercicio, pero a la vez también en la ciudad hay otros barrios con similares características, y en donde esta idea de la recuperación va siendo también progresiva y paulatina, de la misma manera en la cual
los habitantes van nuevamente restableciendo, comprendiendo esa relación con los territorios. Esta es una imagen que también, si bien es un pequeño fragmento, expresa justamente esta condición cambiante y evolutiva de los procesos y en donde, en cierta medida, esa sustentabilidad se ve justamente expresada, ¿no? La sustentabilidad también tiene que ver con la capacidad de nuestros proyectos para poder establecer dinámicas de apropiabilidad y de proyección, es decir, ser capaces de generar transformaciones sociales y culturales a partir de las cuales el plan ya deja de ser de los autores y finalmente pasa a ser parte de la comunidad. Y una serie de iniciativas como las que estamos viendo acá, en materia de proyectación de este plan, ya no son responsabilidad nuestra como autores de un determinado inicio de este proceso, sino que más bien ya están traspasadas y transferidas a la comunidad a partir de iniciativas de infraestructura de señalética, como la que habíamos anteriormente, iniciativas permanentes de limpieza de humedales y de otros ámbitos también de aprendizaje en torno a los ecosistemas, y finalmente también iniciativas de restauración y forestación participativa. Este tema de sostenibilidad, siempre he tenido una duda crítica sobre, inclusive la misma palabra, no porque el tema no sea absolutamente fundamental, sino porque al final es un deber ser. Entonces, así como la arquitectura tiene lugar, tiene material, tiene uso, tiene actividad, pues esto no debería ser un tema ni siquiera que nos planteáramos, sino es un deber ser de la arquitectura. Y en ese sentido me ha preocupado mucho cuando de hace tal vez unos 20, 25 años, cuando este tema se vuelve como un tema que empieza a destacarse como una condición de conciencia, etcétera, y empiezan a aparecer unas arquitecturas que prácticamente se excusaban en el tema de la sostenibilidad. Y yo creo que fue un inicio terrorífico, fue un mal inicio, pues, porque entonces aparecieron más estos negocios detrás del LEED y el EDGE y todas estas certificaciones que son realmente un business y realmente, si bien estimulan para que haya una conciencia del tema, al final son un business, ¿no? Entonces, siempre lo he visto como un poco con esa ambigüedad. Para mí es un deber ser, o sea, esto es una cosa que uno ni siquiera debía describir, sino que es un must que la arquitectura tiene que tener. Y en ese sentido he sido súper crítico con las normativas, y cuando nos tocan clientes que quieren que certifiquemos o que el proceso se certifique, pues mi conclusión es que si hemos sido sostenibles y sensatos, somos el sur de este continente, es eso, porque finalmente la precariedad es la que nos ha llevado a ser tan sensibles con los recursos. Entonces por eso nos interesa la luz natural, porque sabemos que si tenemos una ventana no prendemos un bombillo. Y por eso nos interesa la ventilación natural, porque entre otras tenemos condiciones de estabilidad térmica exterior e interior, en el caso de Perú y Colombia, mucho más cercanas al confort humano. Y entonces con esas acciones de hacer edificios más o menos delgados, no tan anchos, tener una ventana cercana, ventilar sencillamente con el hecho de abrir una ventana, y en ese sentido de pronto Chile sí es un poco diferente por la condición extrema del clima. Hemos sido bien sostenibles, pero siempre. O sea, yo miro la arquitectura campesina colombiana y no encuentro nada más sostenible que lo que han hecho ellos de siempre, ¿no? Y obviamente esa sostenibilidad se cuestiona un poco cuando llegamos a las ciudades, porque las ciudades sí nos generan unas condiciones que nos limitan mucho más. Pero lo que quiero decir es que en realidad si hay alguien sostenible y hay alguien que no ha, digamos, acabado con el planeta de una forma rampante, somos estas sociedades. Porque es que la precariedad nos ha hecho sostenibles, o sea, cada recurso cuenta, reciclamos las ventanas, es decir, que queremos construir con perennidad porque es utilizar un recurso en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso creo que tiene un componente de valor enorme, ¿no? Y lo pongo en ese sentido es porque tal vez en lo que sí hemos sido muy torpes es que los residuos sí los hemos manejado mal. Y tal vez el único aporte que yo vería que hacen procesos como el LEED y el EDGE es cuidar que lo que botamos y los escombros que generamos en obras se dispongan de manera sensata. Es lo único que yo realmente he encontrado de fondo con respecto, digamos, a un cambio y algo que realmente genere un antes y un después, que un poco globalmente ha sido visto,
¿no? Cuando, ¿no? que haga una certificación Gold o LEED, por ejemplo, ¿no? Al final, para mí me parece que es un poco perverso, porque al final realmente sí lo que aprendimos es que todo el residuo de obra lo tenemos que depositar de una forma sensata y lo tenemos que tratar de que se componga y se vuelva a la tierra, porque al final lo que estamos hablando es de la energía que cambia de una forma a otra y cómo esa energía la reposicionamos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es cómo el CO2 que se ha ido a la atmósfera lo podemos volver a llevar a la tierra y reposicionarlo en otra localización, ¿no? Pero al final es la misma energía que sencillamente estamos trasladando de un sitio a otro. Entonces hago como esta reflexión, un poco por la alergia que sufro cuando los proyectos se excusan en esto, cuando se hablan sobre certificación y esto, que es un poco lo que ha ido asociado con todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, en el caso del edificio, como esto es un máster, en el caso del edificio de ciencias, les voy a mostrar un componente y les dejo otro componente al final, porque es lo opuesto más en un tema de investigación, que es un poco la cuarta pregunta, o el cuarto tema. Y pues digamos que lo que puedo decir aquí es que lo que hemos hecho es una actuación sensata, buscando que la luz quede cerca, que las ventanas estén cerca y que haya ventilación, ¿no? Y que la inversión se haga de forma también razonable y por eso, digamos, generamos espacio público, porque al final lo que se construye es un espacio colectivo que genera valor, pero debajo de ese espacio público y aprovechando la diferencia topográfica, hay 3 niveles en los cuales generamos un patio inglés que es muy poco común en Bogotá, porque en general lo que hacemos es que en Chile sí he visto mucho que hay patios ingleses, pero finalmente sí el patio inglés es un muy buen recurso para justo generar luz y ventilación, y cuidamos de que la planta tenga una profundidad razonable para que todo esté ventilado e iluminado naturalmente, ¿no? Entonces esa es la operación que se hace con la plataforma. Después, porque esa tiene una condición topográfica compleja. En la torre, pues es una torre que tiene lo mismo, una profundidad suficiente para que toda la torre esté vertida pues por iluminación y por luz natural, ¿no? Y digamos, lo resumo un poco en eso, porque finalmente eso sencillamente ejemplariza las otras acciones que hay detrás, obviamente reciclaje de aguas, utilización de materiales que ojalá estén en el área y no materiales, digamos, que requieran, digamos, de un transporte enorme, en fin, todas estas cosas que hemos ido aprendiendo. Y por último, tal vez el otro valor es el valor de que si hacemos edificaciones con cierto nivel de cordura, van a ser fácilmente mantenibles y se van a mantener con más facilidad en el tiempo a largo plazo y van a ser más robustas con el tiempo. Es decir, estoy diciendo cosas que son absolutamente obvias y que por eso digo que son un más de la arquitectura. En el caso del edificio de la Universidad Industrial de Santander, pues había una mirada nuevamente a la condición del sitio y había algo que nos decían los materiales, ¿no? Y la piedra barichara, que es un material precioso, la tapia pisada, la teja de barro, ¿no? Y es lo que está allí y lo que se ha hecho por muchos años. Y al final lo que hacemos es justo hacer una mezcla entre una condición de paisaje que protege, que ya estaba allí, y con una condición, digamos, de unos elementos que lo que intentan es replicar eso. O sea, usamos los mismos materiales. Tal vez lo que sí hacemos, y lo voy a mostrar en el capítulo 3 o en la pregunta 3, es justo hacer que esos materiales se usen de alguna manera, digamos, nueva o aportar un poco con el uso de los materiales. Pero pues en esencia esta es una edificación que lo que intenta es tener la suficiente sensatez para que opere con una sencillez enorme. Aquí inclusive aprovechamos que este es un clima de temperatura un poco más alto que Bogotá, entonces podemos dejar muchos espacios que lo único que necesitan es una cubierta, ni siquiera necesitan ventana, ¿no? Y estos son salones o espacios de encuentro que al final se protegen con una cubierta y que permiten, el salón de profesores es sencillamente casi que un hamacario, ¿no? Es una estructura en la cual se cuelgan unas hamacas y hay unas mesas para trabajar. Gracias. Bueno, pasando al tercer tema, ¿no? Había una inquietud entre los alumnos sobre cuál era finalmente la calidad de la arquitectura, que tiene que ver con la durabilidad, con la adaptabilidad, etc. Y estamos en un país de muchas contradicciones, ¿no? Me acuerdo, Elizabeth, cuando
en el PRONIET hizo el estudio de las escuelas y resulta que las escuelas construidas en los últimos, desde los 90, hay como 50, bueno, no sé los datos exactos, pero 50% de las escuelas que necesitan ser rehechas parcial o totalmente en algunos casos. Y esto mezclado con esta condición muy particular que tenemos en el Perú, y es que no se hacen concursos públicos de arquitectura. Y los alumnos decían, bueno, ¿cómo logramos desde el Estado asegurar o, digamos, la calidad y durabilidad en el tiempo en los edificios? Y si ustedes piensan que los concursos es un buen sistema frente a otro que también se suele usar y que está, digamos, muy en boga ahora, que es el de la participación, ¿no? Esta relación entre proyectos participativos y proyectos que son generados en base a concursos arquitectónicos. Daniel. Espera, porque sé que esa pregunta tenía algo más y por eso yo tengo ese título. Déjame ver un segundito. Algo me pasó. No, sí estaba ese tema, pero no me acuerdo por qué fue que lo omití. Sí. Sí. No, lo que pasa es que en realidad digamos que todo ese tema de los concursos pues tienen que ver, y es un tema que lo hemos repetido muchas veces y que ustedes lo tienen clarísimo acá, finalmente en la construcción de un campo profesional a través del mérito y a través de las oportunidades. Y dentro de esa construcción de ese campo que finalmente debería primar el tema del mérito y la capacidad profesional, finalmente termina uno teniendo oportunidades para desarrollar reflexiones particulares y obviamente tiene que ver con el escalafón de lo público a lo privado, es privilegiar lo público y no es desfavorecer lo privado, sino en el orden de privilegio que lo público sea lo primero y degradado o descendiente, digamos, hacia lo privado. Y eso nuevamente nosotros lo encontramos como una condición de un deber ser. En el caso de Colombia, lo que pasa es que hemos tenido la suerte de tener allí un grupo de personas que en los años 92 se hizo la revisión de la Constitución, y a raíz de la revisión de la Constitución los arquitectos participaron de forma política y lograron incorporar en la nueva Constitución unos textos que derivaron en la obligatoriedad del concurso arquitectónico. Y eso finalmente hace, lo hablábamos hoy, que cuando uno intenta describir lo que ha pasado en un país en la arquitectura reciente, obviamente en el caso de nosotros lo que ha pasado tiene que ver mucho es con la idea de lo público y la reflexión de lo público llevado desde la ciudad y desde el proyecto arquitectónico. Eso, digamos, ha sido una suerte para la generación de nosotros que veníamos debajo de estos que fueron los que hicieron, digamos, estos acuerdos en la Constitución, y finalmente nos ha permitido ejercer de otra forma y nos ha permitido tener oportunidades que de otra manera no las hubiéramos tenido. Y a su vez, sí ha implicado y ha redundado en una mejor calidad de la obra pública para la ciudad y en una mejor reflexión sobre cómo la ciudad se debe hacer. En ese sentido yo creo que es un buen modelo y digamos que cuando uno escanea este continente entero no existe este modelo en otro sitio. Y es complejo porque tiene que salir desde el ámbito político, no es algo que se lo pueden inventar los arquitectos per se, de forma autónoma. Inclusive es un modelo que es mucho más sano que inclusive el modelo europeo, porque uno cree que los concursos en Europa son abiertos y son para todo el mundo, y no son así. Los concursos en Europa tienen unos precondicionamientos y unas calificaciones previas que en realidad hacen que el que vaya a participar en un concurso en un colegio tiene que haber hecho más colegios, entonces se vuelve un ciclo vicioso complejo, porque si no haces un colegio no puedes tener el currículum para poder participar en un concurso en un colegio. Y eso digamos que no nos sucede a nosotros, los requisitos allí en Colombia siguen siendo muy elementales y siguen siendo súper básicos con respecto al condicionamiento de lo que tiene que ser allí derivado para poder hacer un concurso. Entonces
desde que tenga mi licencia de arquitecto recién graduado, puedo concursar y no hay ningún condicionamiento. A veces, en ciertos casos, sí hay unos condicionamientos un poco mayores, porque el nivel de complejidad del proyecto o por el presupuesto, para ser demasiado robusto, se quiere garantizar que el equipo que esté detrás tenga algo de experiencia y oficio, pero en general son convocatorias abiertas. De hecho, sé de equipos peruanos que han participado en estos concursos colombianos a través de asociaciones con un estudio local y han ganado concursos. Hay no me acuerdo qué equipo. Ahí está. Que están haciendo unos colegios ahí en Colombia, ¿no? Sí. Y tal vez, digamos, la habilidad de este eslabón es que cuando ya se llega a la obra sí se contrata por un sistema más convencional y entonces terminas interactuando con un constructor que ha hecho una serie de, digamos, ofertas con ciertos trucos ocultos para que al final, cuando construya, él pueda ganar más dinero. Y en ese proceso la calidad de lo que se ha planteado sí en muchos casos se ve alterado. Entonces realmente el desafío que hemos tenido es cómo esa obra pública que por lo menos surte un proceso de concurso y termina con una calidad básica y además genera oportunidad a nivel de los arquitectos, se logra desarrollar bien. Y ahí sí hay todavía un desafío mucho mayor porque la contratación pública tiene una complejidad pues, que es de un tamaño robusto, y hacer que el tema del mérito prime contra la cantidad, es decir, el constructor público se mide normalmente por factores cuantitativos y no cualitativos. Y por lo tanto, la obra termina siendo un problema de metros cuadrados y no un problema de calidad de metros. Y ahí tal vez es el talón de Aquiles que tenemos en ese sistema y proceso, pero al final ese talón de Aquiles para nosotros, digamos, lo podemos hablar es porque ya hemos abonado todo el otro camino, ¿no? Ya cuando has chuleado ciertos temas, como que el concurso público sea público siempre y esté acotado por reglamentación, pues ya estamos mirando y sofisticando, digamos, el sistema y ayudando a que el sistema funcione un poco mejor. Yo realmente sobre concursos no tenía más, no entiendo por qué tengo este título, la verdad, ya no, porque algo pasó en la pregunta, pero lo voy a contar ya que está ahí. No sé, hay lapsus entre el armaje de la presentación en la oficina. Pero esto realmente es que tiene que ver con un tema normativo. A mí me encanta hablar de las normas y en ese sentido soy muy pragmático porque al final todos estamos acotados por legislación. La legislación en el año 2010 en Colombia lo que hace es robustecer las estructuras para hacerlas antisísmicas con mayor nivel de seguridad. Porque hay dos formas de ver el sismo. O yo dejo que el edificio se mueva y es algo elástico, Japón lo hace, o yo trato que el edificio no se mueva y sea muy, muy robusto y muy poco móvil. Entonces, la legislación pasa de plantear edificios de pórticos, vigas y columnas a edificios que tienen un nivel de estructura o robustez en la estructura mucho mayor, ya sea con sistemas verticales o con diagonales. Nosotros lo que hacemos con esto, este es un concurso privado que ganamos porque realmente casi que la mayoría del trabajo que hacemos en Colombia, lo que pasó es que a raíz del concurso público el sector privado tomó el mismo modelo y casi que todo lo que se hace hoy en Colombia se hace por concurso, ya sea privado o público. Entonces, es un concurso público. Nosotros la reflexión que tenemos aquí con respecto a la normativa es que podíamos utilizar un sistema de Diagrid, que el primer ejemplo que encontré es del año 62 en el edificio de la IBM cerca de Nueva York, y ese sistema de Diagrid hacía que por forma, o sea, una estructura entre comillas no convencional, me permitía hacer un edificio que fuera libre de columnas al interior, por lo tanto más flexible, y por otro lado un edificio que tuviera un mejor comportamiento de material versus sismicidad. Las diagonales lo que sirven es que por la forma asimila mejor el sismo y por lo tanto necesitan menos hierro y menos concreto. Entonces al final desarrollamos este edificio, que es un edificio de oficinas con planta libre, con esta condición, y lo que tiene tal vez de especial y excepcional es que al ser un sistema triangulado, uno puede omitir estos triángulos al aterrizar y generar el área de locales comerciales de primer piso con menos elementos y obstáculos. Y digamos que fue tal vez lo especial que hicimos. Y ya cuando uno hace eso, pues hay toda una condición de lo que uno ilumina o no ilumina en el edificio. Y aquí pues hubo una discusión si el vidrio lo poníamos afuera, confinado al interior. Al final primó la condición mercantil, y era porque cuando colocamos el edificio, el vidrio al interior, se dejaban de arrendar
1000 metros. Y entonces al final sacamos el vidrio y lo que cuidamos al sacar el vidrio es que este vidrio fuera un vidrio con cierta translucidez y que permitiera, digamos, por supuesto, que el interior se viera, es decir, y que la estructura se viera y que no quedara perdida. Porque pues esto hubiera podido ser en vidrio espejo o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, lo que cuidamos era que fuera un vidrio de un performance que permitiera la transparencia buena y relacionara fácil el interior con el exterior y dejara que la estructura fuera vista. Y este diagrid pues voltea y se convierte también en la estructura de las placas, o sea, es integral la solución. Y lo menciono es porque en el caso de la Javeriana, ese lo menciono como antecedente, es decir, estos antecedentes de uno poner una postura con respecto a la norma, lo que nos han llevado es a revisar otros temas. Entonces, en el caso de los laboratorios de la Javeriana, la parte del laboratorio la dejamos sin columnas y sin vigas, lo hacemos a través de estos grandes cerchas Virendel, y los profesores van a estar en el voladizo y los laboratorios van a estar en el confinado. Son 4 núcleos de concreto que lo que hacen es que sencillamente confinan estas cerchas, inclusive hay pisos que tienen cero estructura, porque son estos pisos intermedios donde ni siquiera hay estructura en la fachada. O sea, es esa misma estrategia del diagrid reinterpretada de otra forma para generar este elemento que esté libre, digamos, de elementos y de piezas. Y que al final generan es como una gran planta absolutamente libre de elementos, en contraposición a la plataforma que sí tiene en este caso una estructura convencional de pórticas y vigas, porque al final tenía una condición de operación totalmente diferente. Son 2 programas académicos, esto es formación y esto es investigación. Entonces, la torre es investigación y la plataforma es formación. Por lo tanto, la torre tiene esta condición de flexibilidad de investigación, porque recuerden que los programas de investigación van rotando en el tiempo, tienen que estar haciéndolos y deshaciéndolos, mientras que los programas académicos sí son mucho más estables. Y en el caso de la Universidad Industrial de Santander, ahí lo que hacemos es una estructura convencional que mantiene el cuerpo interno, ese es pórticos y vigas, pero una estructura que porta la cubierta, que es la estructura externa, donde hacemos algo que realmente los chilenos vienen haciendo hace años, pero en Colombia se había hecho poco, y es la condición de una estructura de madera híbrida, que es una madera que con el metal logra sacarle la mayor partida al metal y la mayor partida a la madera. Y entonces lo que se hace es un edificio que se escalona al interior con una estructura convencional, pero que en su cubierta son unos pórticos reiterativos en madera cohesionada, digamos, con el metal, que logra ser pues muy, muy eficiente. Esta madera, pues por otro lado, cuando llega a la fachada se convierte, digamos, en un reticulado que, digamos, toma analógicamente ese reticulado que tienen los canéis para colgar el tabaco. Y finalmente, pues esto lo que termina siendo es un elemento que, digamos, enriquece la evidencia de la arquitectura, porque al final estoy apoyado en una estructura de concreto, pero estoy, digamos, rodeado tanto por las caras laterales como por la cara de cubierta de este elemento híbrido de madera. Creo que esto viene hasta acá. Vale. Bueno, la tercera pregunta era una pregunta muy variada, ¿no? Eran varias preguntas en una. Y a mí me pareció interesante la reflexión sobre la idea de concurso y la idea de participación, ¿no? Como entender si son 2 dinámicas de proyecto que son secuenciales, que a veces se contraponen, si tienen eventualmente alguna capacidad de estimularse una a otra, etc. Y algo que en particular uno puede reflexionar sobre los proyectos de paisaje, que en gran medida tienen un ADN muy asociado a la dimensión de lo público, podríamos decir, ¿no? En general los proyectos de paisaje aluden o apelan a ese espacio más bien colectivo, como bien nos señala aquí J.P. Jackson. Y por lo tanto, la idea de la obra o del proyecto de arquitectura del paisaje no termina cuando se termina su elaboración técnica, sino que en realidad es un paso que luego comienza a fortalecerse o incluso a veces a desarmarse a partir de las dinámicas de participación. Por tanto, a veces los concursos que intentan cristalizar una idea de proyecto muy pulcra para poder evaluarlos y posteriormente desarrollarlos,
entra en algunos casos en conflicto con la idea de que eso que se proyecta, que ya no es una edificación, un ámbito más objetual, sino que es más bien un espacio de vivencia colectiva, como se señala acá, ese soporte de base para nuestra existencia colectiva, requiere entonces de una suerte de debate más amplio, ¿no? Y de un concurso entonces en donde comienza a entrar a jugar de manera muy importante la participación de otros actores, que pueden ser actores muy amplios y diversos o eventualmente actores más puntuales que mediante iniciativas o estrategias de gestión se van de alguna manera concertando y coordinando. Entonces, hay una relación luego interesante entre la idea del diseño, que podríamos decir tradicionalmente la hemos visto más bien vinculada a lo que se proyecta y podríamos decir se dibuja, versus una idea de diseño que tiene que ver con una suerte de coordinación o coreografía de cómo los distintos actores que eventualmente van a participar de un proyecto de paisaje pueden comenzar a interactuar con ese diseño de una manera relativamente ordenada, porque lo que no queremos, ¿cierto?, es que se desarme. Y volvemos a las dos iniciativas que habíamos visto antes. Por una parte, este plan de infraestructura verde, que a diferencia del Parque Urbano Isla Cautín, que sí fue una licitación y un concurso público, en este caso es en realidad un proyecto de autogestión que comenzamos a desarrollar en la universidad por ahí por el 2017, de la mano de investigaciones de tesis, y que finalmente, mediante un proceso de gestión participativa con organismos públicos de la región y de la ciudad, y con el apoyo de fondos de innovación, logramos finalmente llegar a materializar, al menos en una parte en la cual luego comenzó a tener también una suerte de vida propia, como la que estábamos hablando. Y de esta imagen, que en realidad no alcancé a recortarla, me interesaba que viéramos esta y esto que pasa acá, ¿no? Y que tiene que ver con la capacidad de establecer una, podríamos decir, invitación, ¿no?, a participar del diseño a partir de ciertas herramientas y componentes de interacción que desde la arquitectura tenemos y que son sumamente valiosos de poder ejercitar y ampliar a de pronto ciertas instancias que tienen que ver justamente con el desarrollo de esa iniciativa. Este dibujo que estamos haciendo acá es parecido a lo que estamos haciendo en la semana que hemos estado compartiendo con ustedes en el workshop, ¿no? Es dibujar de alguna manera ese territorio, es comenzar a comprenderlo, comenzar a dibujar cómo son las formas del agua, cómo son las formas de la vegetación, cómo eso se introduce, permea o bien se bloquea cuando comienza a entrar en contacto con esa trama urbana. Y por lo tanto, la idea de reconocimiento del territorio comienza poco a poco a transformarse también en parte importante de ese proyecto. Y cuando eso se transforma en una experiencia colectiva, en realidad el involucramiento con ese proyecto es mucho más fuerte que simplemente establecer una dinámica de información y de mera presentación de lo que estamos haciendo y proyectando. Cabe señalar que en esta imagen no solamente están presentes 5 personas relativamente jóvenes, ¿no?, sino que en realidad hay 5 o 6 instituciones regionales que están representadas en cada una de esas manos que están dibujando. Y la idea de la participación está también en el ámbito del proyecto de paisaje, al menos en las dos experiencias que les he estado compartiendo, muy vinculada a ciertos procesos de aprendizaje colectivo. Aprendizaje que tiene que ver con nosotros poder contarle a cierta comunidad que se reúne, por ejemplo, en este caso, en el salón de la escuela de la ciudad, acerca de lo que nosotros sabemos sobre el paisaje que ellos habitan, ¿no?, que generalmente tiene que ver más bien con una información técnica y con una cierta idea de valorar lo que muchas veces cuando uno habita un territorio no ve. Eso lo hemos conversado también en esta semana, ¿no? Pero por otra parte hay todo un conocimiento que está situado acá, que es fundamental también para que ese proyecto no solamente mejore, sino que a la vez tenga viabilidad en el tiempo. Y los recursos de aprendizaje y de participación están estrechamente vinculados en este tipo de procesos. Y si lo sabemos diseñar bien, son insumos sumamente importantes, no solo para nutrir el diseño tangible, ¿no?, y arquitectónico, entre comillas, sino que también la capacidad de que luego esos proyectos sean habitados y tengan una interacción, podríamos decir, adecuada con esas comunidades. En el caso del proyecto del Parque Urbano Isla Cautín, fue un ejercicio relativamente distinto y fue previo al que les acabo de mostrar, por lo tanto hubo una serie de aprendizaje. Con el equipo
éramos más jóvenes en esa época y por lo tanto fue todo un desafío manejar a este volumen de personas que asistían a las asambleas, que en realidad tenían que ver con instancias que habían esperado hasta 20 años para poder sentarse a conversar sobre la idea de parque, que surgió hacia fines de los 90 de la mano de iniciativas municipales y que bien entrado el siglo XXI, ¿no es cierto?, por ahí por el 2015, que es donde hicimos estas reuniones, recién comenzó a tomar forma. Imagínense entonces todas las ideas, todas las necesidades, todas las demandas que habían en esta comunidad que no se ve muy bien en la imagen quizá, pero reunía desde representantes de las Fuerzas Armadas que tenían que ver con el resguardo de esta área de frontera, cierto, cultural, que hasta hoy día nos da hartos dolores de cabeza en Chile, hasta representantes de las comunidades mapuches, por ejemplo, que no hablaban español, ellos llegaban hablando mapudungún, ¿no? Gente que venía a defender ciertos intereses muy particulares, como quienes defendían el uso de la bicicleta o el skate o el cuidado de los árboles, etcétera, hasta personas que en realidad venían simplemente a informarse de lo que estaba pasando. Y este proceso pasa de asamblea, en donde las caras que vemos no son muy alegres, ¿no? Más bien escépticas. ¿Qué me está contando este señor? Que además veníamos de Santiago. Hasta procesos que en esa época, y ahí se nos cae el carnet, como decimos en Chile, porque comenzamos a usar Facebook, en esa época no había Instagram, ¿no? Entonces el Facebook era como la innovación en redes sociales. Y funcionaba porque ampliábamos el ámbito de participación que de las personas que cabían en salones como este hacia un espectro participativo mucho más amplio. Y comenzamos también a utilizar ciertos recursos, de nuevo, muy desde la arquitectura hacia los ámbitos de comunicación social que, por supuesto, estaban respaldados por miembros de nuestro equipo, que eran asistentes y trabajadores sociales, en esta idea clave del proyecto de paisaje que es la multidisciplina. Testeábamos fotografías, por ejemplo, de imágenes objetivos, para ver de qué manera esas imágenes eran consecuentes o no con ciertas ideas. Posteriormente pasamos a una dinámica de grupos focales que justamente salieron de estos grandes plenarios, ¿no? Estos 9 grupos focales, cada uno de ellos en reuniones desde donde nuevamente generábamos esas dinámicas del dibujo, con niños, por ejemplo, hacíamos modelos o maquetas, ¿no? Y que comenzaban entonces a interactuar con el proyecto. El timón nunca se suelta desde el ámbito de quien dirige una iniciativa como esta, pero sí uno es capaz de compartir esa hoja de ruta para que sea significativa también para esa comunidad. Y acá están los mismos habitantes que de manera escéptica en el fondo participaban de esa primera reunión 8 meses después, participando de la última fase de participación ciudadana que la denominamos la fiesta ciudadana, ¿no? Y que por primera vez en la historia de este sitio generó una habitabilidad de ese lugar. Por lo tanto, fue una suerte de simulacro de lo que el parque iba a ser. Esperábamos en esa época, el año siguiente, un par de años, tuvieron que pasar varios años para que hoy día nuevamente pueda llegar a habitarse de nuevo. Y entonces generamos estas dinámicas de apropiación y uso del espacio, en donde esta idea de la participación finalmente llega a cristalizarse y a generarse ya como un hecho espacial. Muchas de estas actividades nos permitieron en esa última etapa del diseño poder ajustar algunas decisiones que tenían que ver con circulaciones, con áreas programáticas, con el cuidado o conservación de ciertos componentes ambientales. Gracias. Bueno, y la última pregunta que nos plantearon o que les han planteado los alumnos es esta relación pues entre academia y oficio, o academia y profesión, ¿no? Por supuesto, la academia entendida como investigación académica y la práctica profesional. Y la pregunta era, ¿cuáles dirían que han sido los mayores aportes en su práctica que provienen de su labor académica y viceversa, ¿no? De qué modo sus propias prácticas profesionales han contribuido a hacer evolucionar la enseñanza, vuestra enseñanza, o en términos más generales, la enseñanza en la arquitectura. Osvaldo. Estamos muy coordinados, aunque no lo crean.
Sí, bueno, dado que esta era la última pregunta, también tenía un cierto tono de conclusión, ¿no? Y por eso esta última cita en realidad responde a un escrito personal. Como les comentaba en un principio, mi trayectoria efectivamente ha sido paulatinamente en estos años ir transitando hacia la universidad, pero también con cierta idea, que hasta ahora al menos ha resultado bien, de no perder ese background de proyecto, ¿no? Y no perder lo que del proyecto también siempre en lo personal me ha interesado, que es esa capacidad constante de investigación. ¿Bien? Investigación y proyecto no son dicotomías que tradicionalmente de alguna manera hemos ido recibiendo como ciertas definiciones propias a veces de los ámbitos académicos. Están los investigadores y están los proyectistas, los practitioners y los investigadores. Eso pasa y nos pasa a nosotros también en la escuela, por cierto. Pero existen también límites sumamente permeables y sinergias que se pueden establecer, y creo, suerte para mí, ¿cierto?, que el ámbito del paisaje, del proyecto de paisaje, ofrece posibilidades infinitas de articular esa idea de la investigación y el proyecto, ¿no? Esta frase que aparece acá en realidad tiene que ver con justamente tratar de resumir lo que hemos venido hablando, asociado a entender estos campos de actuaciones interdisciplinarias que se van dibujando a través del proyecto paisaje, que de alguna manera establecen un cierto desplazamiento de lo que uno tradicionalmente desde la arquitectura abarca, pero no para transformarse en un ecólogo, en un botánico, en un geógrafo, sino que en realidad para nutrir la propia arquitectura, ¿no? Y por otra parte, existen también desafíos para la academia que están vinculados a poder establecer esas interacciones que son necesarias para que los proyectos ocurran y acontezcan. Tiene que ver con una discusión en ese sentido también de factibilidad, pero también de cierta orientación cuasi filosófica, podríamos decir, de nuestras políticas públicas que tradicionalmente han estado sectorizadas, para intentar pasar, y eso un poco ha sido el desafío del trabajo investigativo, a una dimensión más bien intersectorial, ¿no? Que intenta establecer entonces esta idea de paisaje como una infraestructura que no solamente se aborda desde sus prestaciones o dinámicas ecológicas o recreativas, sino que también puede tener implicancias fuertes para esos requerimientos y necesidades del territorio, tal como acontece con cualquier otra infraestructura. Y en particular, mi ámbito específico de investigación ha estado vinculado en los últimos años a la dimensión de la resiliencia y la sustentabilidad, particularmente en contextos de riesgos y vulnerabilidades que son bastante amplios y que podríamos decir establecen un denominador común entre nuestros países latinoamericanos, por cierto, otros países también del mundo, pero hay una raíz interesante que de alguna manera también posiciona entonces al proyecto de paisaje ya no solamente como un hecho suntuario, podríamos decir, y en cierta medida ornamental o meramente recreativo, contemplativo, sino que lo transforma en o lo lleva más bien a una dimensión operativa clave para poder aportar justamente desde la planificación y el diseño del paisaje a ámbitos de resiliencia y sustentabilidad. Acá hay tres líneas que hemos venido trabajando en los últimos años con el equipo de investigación que hemos logrado articular en la Universidad Católica, en la cual es un equipo también bastante flexible, con otras facultades, con estudiantes de tesis, con investigadores seniors. Entonces es un grupo bastante flexible también para asumir desafíos que sin duda son a la vez complejos y que por lo tanto demandan una alta flexibilidad y capacidad adaptativa en sí mismo. La primera tiene que ver con esta idea de las soluciones basadas en naturaleza, que hemos venido también revisando los proyectos que les mostraba, y la infraestructura verde para la adaptabilidad al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre, en donde desde la experiencia de Yanquihue hemos ido construyendo también una dimensión de política pública basada en instrumentos que estamos hoy día desarrollando para poner en práctica a otra escala estos aprendizajes que lo dan justamente la implementación de la infraestructura verde para
poder promover ciudades más sensibles al agua. Es una guía que, por cierto, está disponible hoy día en la web y se puede también descargar. Por otra parte, está la planificación, conservación y puesta en valor de paisajes culturales que en territorios rurales, como los que hemos estado trabajando y viendo también en esta semana de workshop, son enfoques sumamente importantes porque de alguna manera reúnen una idea de conservación de patrimonio con una idea también de fortalecimiento, innovación y activación de dinámicas económicas locales a partir de la conservación de esos paisajes. Aparecen aquí algunas imágenes referenciales de lo que fuimos trabajando el año 2017 al 2020 en la ruta provincia de Chañaral, que también es un proyecto que está publicado. Y por último, la rehabilitación e integración paisajística de relaves y pasivos ambientales mineros en contextos de alto valor ambiental, que es un desafío que particularmente en países mineros como Chile y Perú, creemos que constituye un desafío también relevante para la arquitectura del paisaje y un campo de desarrollo, por supuesto. Esta es la guía que les comentaba, que se basa justamente en las experiencias como las que veíamos en Llanquihue y que hoy día podríamos decir ha transitado a un nivel quizá un poco más abstracto, pero también necesario para su replicabilidad en otras localidades y que está disponible para consulta de cualquier persona. Por otra parte, esta idea de modelo de intervención en contextos donde se implementan relaves cercanos a ciudades o en entornos ambientalmente frágiles es una iniciativa que actualmente estamos intentando profundizar y que básicamente se basa en una idea o en un enfoque de paisaje como infraestructura para la rehabilitación socioambiental de territorios afectados por impactos de actividades extractivas, algo que también ha trabajado la maestrías en arquitectura y procesos proyectuales. De hecho, el año pasado el caso de estudio tenía mucho que ver con este enfoque. Y por otra parte, con la implementación de soluciones basadas en naturaleza, ¿cierto?, que la hemos denominado las fitotecnologías, que en el fondo indagan sobre el aporte de los sistemas de vegetación para proporcionar servicios ecosistémicos. Pero todo esto que suena un poco complejo, en realidad remite a lo mismo que con lo cual comenzamos a conversar en esta presentación vinculado a la idea de proyecto paisaje, ¿no? La capacidad de entender el proyecto desde la perspectiva de los programas, desde las perspectivas de la infraestructura y desde las perspectivas del hábitat, que en este caso van tomando forma ya en otro paisaje, y acá se acerca un poco más a ciertos contextos de aridez similares a Lima, y que aún así permite encontrar ciertos espacios de oportunidad para el proyecto de paisaje. Jean-Pierre, ¿me pasas la hoja otra vez, por favor? Vale, esta sí le atinamos. O sea, 3 de 4, 75%. Estoy mejor que los políticos, ¿no?, en popularidad. Bueno, no, es que yo le tengo una gran envidia a los investigadores, porque nosotros que estamos en la práctica es tan apabullante lo que hacemos y la velocidad en que se hace, que siempre nos encantaría poder dedicarnos mucho más tiempo a profundizar sobre lo que hacemos. Y en realidad la academia es justo esa oportunidad que tenemos los que estamos en la práctica. Porque finalmente la academia es la extensión de estas pequeñas investigaciones o estos pequeños temas que nos interesan, que a través de los estudiantes y a través de las universidades podemos extenderlo, ¿no? Y entonces yo encuentro fascinante precisamente poder llevar estos temas que hemos venido trabajando acotadamente en la oficina, que son, digamos, investigaciones informales que se producen por la praxis, y poderlas llevarlas a academias y convertirlas realmente en investigaciones que a veces se pueden formalizar un poco más. Y si no se formalizan, inclusive lo que sí sirven es para retroalimentar este proceso que uno está haciendo desde la óptica de la praxis, ¿no? Y entonces, al final yo no pretendo ser un investigador porque el tiempo no me da, o sea, me encantaría ser un investigador y me encanta que haya personas dedicadas al proceso de investigación de manera profunda, con todo y eso que a veces se genera la rivalidad dentro de la academia entre los profesores que están en la práctica y los profesores que están en la investigación y son académicos puros, que yo creo que también además es sano. Pero sí, es cierto que al final no hay mundo y no hay procesos sin investigación. Es decir, necesitamos de ambos ámbitos
y en ese sentido es bienvenido, digamos, todo el tema que tiene que ver con investigación. Y en el caso particular de nosotros, los que estamos en el oficio del día a día, tratando de resolver la norma y el presupuesto y el cliente, etcétera, poder retroalimentar estos procesos a través de reflexión y convertirlos en temas de praxis son absolutamente fundamentales. Entonces nosotros lo que hemos hecho con el tiempo es que tenemos una serie, este es un gráfico muy sencillo donde hay algunos proyectos, y aquí hay algunos temas que son nuestros temas cruzados. Estos temas cruzados pues en realidad son estos procesos de investigación. Creo que está el otro micrófono abierto otra vez. Y entonces esta praxis finalmente lleva a unos temas que sí son constantes, que los podemos llevar a investigaciones en abstracto. Algunas de ellas, nosotros, por ejemplo, la materialidad nos ha interesado y la flexibilidad. Voy a hablarles un poquito de esta y voy a mostrarles también un poquito sobre un tema que es la envolvente y la condición abstracta de la arquitectura. Esos son los dos que voy a saltar, pero realmente lo que hemos ido es acumulando justo esas investigaciones, que las vamos llevando a la academia. Entonces eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, recientemente hice un curso en México que tenía que ver con envolvente, ¿no? Que es un tema que venimos trabajando reiterativamente. Y es como extendemos el brazo, digamos, de la práctica llevado a la academia para el caso de nosotros. Entonces, en el caso de la envolvente, es un tema que aparece de una reflexión elemental y es la pregunta de la relación del interior y el exterior de la arquitectura y cómo se hace, y si se hace, digamos, a través del muro y el vano, qué acota el muro y qué acota el vano, y por lo tanto, si yo tengo una relación similar entre las dos, al final el elemento que describo es un muro o es un vano o es ambas, ¿no? Y esto finalmente lo que hemos ido es llevando esta condición, que además lo otro que hay que aclarar es que no son investigaciones únicas ni procesos que han salido de nosotros, son temas que vienen trabajándose en el colectivo de la arquitectura y en el caso de nosotros lo que hemos hecho es intentado de que estas investigaciones sobre pieles las podamos materializar con elementos que no estaban en el cotidiano en Colombia. Digamos, no había un trabajo en madera extendido en el uso de la arquitectura, eso nos interesó. Y por supuesto, cada forma de armar la piel, digamos, sí tiene un contenido. De hecho, Elisa de Dañaños, que está aquí, cuando estuvo en la oficina, en su condición de práctica, justo armó un primer catálogo que hicimos, que lo hacíamos a través de ver una cantidad de elaboraciones de piezas que existían en arquitectura y donde nos preguntábamos sobre densidad, sobre materialidad, sobre efectos, ¿no? Y estos finalmente son los que han servido, estos y otros más, para poder llevar, digamos, a hacer estas pruebas. Entonces esta es una prueba en la cual utilizamos madera laminar, es una madera laminar que se hace en recorte en dos sistemas, es un solo rectángulo que al cortarse en la mitad por sistemas curvos produce un positivo y un negativo que al final se constituye, digamos, en este sistema de piel. Y esta condición, pues finalmente del otro lado sí genera algo que es muy interesante y es el jalonar la industria a que haga cosas que normalmente no haría. Y entonces ahí hay un proceso que es fascinante, que es de la cultura de la oficina. Tardamos, para poder llevar a cabo esta fachada, es un proceso de 2 años que arrancamos desde que estamos en la mesa de dibujo y que no lo soltamos y que se lo entregamos después al constructor ya con cierto desarrollo, porque si no se hace así, si solo diéramos el tiempo de obra con el constructor, él va a llevar esto por un camino que es mucho más corto, porque aquí tenemos que tratar de optimizar el costo, tenemos que tratar de optimizar los formatos para que sean los formatos de la industria, etcétera. Entonces es una investigación, digamos, que tiene ese lapso en el tiempo, que es a tratar de acercar a la industria también, para que la industria, que es muy poco motivada en Colombia a investigar, también investigue, ¿no? Entonces es uno. Este es otro, por ejemplo, concreto pretensado, unos elementos de concreto pretensado que tenían de largo más o menos el ancho de esta habitación, pero que eran muy esbeltos y por los esbeltos se pandeaban y se curvaban. La única forma de resolverlos era pretensándolos. Eso quiere decir que ahí estaba la formaleta, se vaciaba el concreto, el cable se jalaba previamente y después, cuando ya el concreto fraguaba, se soltaba el cable, y el cable, al tratar de retraerse, lo que hacía es que apretaba el concreto y permitía, digamos, estas longitudes sin que se fracturaran las piezas. El efecto es que todas las piezas serían curvas, o sea, las piezas no serían perfectamente rectas. Y por eso es que al final en la arquitectura lo que hicimos fue la decisión de que las juntábamos acá,
las separábamos arriba, las juntábamos arriba, las separábamos abajo. Porque al colocarlas inclinadas, ya el problema de la pieza en curvatura se desaparecía, ¿no? Y de hecho era bello y se generaba un valor. Y finalmente ahí sale otro tema que tiene que ver con esa capacidad de manufactura limitada que tenemos, que yo encuentro que tiene una belleza significativa. O sea, eso que entre comillas puede ser imperfección industrial, lo que al final es una belleza del material. Entonces, aceptar la diferencia cromática, las manchas, los huecos, si uno lo piensa y lo conduce bien, al final se vuelve eso en un valor agregado, no en un problema. Y entonces, en ese sentido, tenemos que aceptar que la industria tiene ciertas limitaciones y que el presupuesto, que son presupuestos mucho más modestos que los de los países industrializados, nos llevan por unos caminos que al final encontramos, yo por lo menos le veo mayor riqueza. Y eso lo hemos hecho, le reitero, este es otro caso, o sea, en el primero envolvíamos un edificio, en el segundo envolvíamos un patio, y en este hicimos las dos, envolver el edificio, esto es un lobby de un edificio, y al final el mismo material, que estas son las boquilleras con las cuales se funden las placas de concreto, el maestro las toma, el obrero la toma y base al concreto, y con estas boquilleras, no sé cómo se llaman aquí en Perú, hace el proceso, hacíamos las reglas, sí, las reglas. Y en el caso del edificio de la Javeriana, y esto por eso mencioné un poco sobre el tema de la envolvente, lo que hemos hecho es, como ya llevamos más o menos tal vez unos 20 años haciendo envolventes, lo que hemos encontrado como autocrítica es que la envolvente siempre tiene muy poca profundidad, y entonces en este edificio lo que intentamos es volverla lo más tridimensional que pudiéramos. Lo que hicimos fue una valoración de piezas que intentamos que no solo tuvieran el componente poco profundo, sino que a través de la tercera dimensión, o sea, a través de profundizarlas, esa amalgama de profundidad nos generara, digamos, todo el sistema de protección solar del edificio. Entonces, otra cosa que es valiosa de esto es que al final tiene una escala en la cual uno además puede prototipar, que es algo muy poco común en arquitectura, es muy común en el diseño industrial y en el diseño en general, pero en arquitectura por la escala uno puede prototipar pedazos, pero no puede prototipar un edificio porque el edificio es el prototipo en sí mismo, ¿no? Pero esto sí se puede, entonces al final uno recurre a la industria, esto es un desarrollo que ya en este momento está en proceso de ejecución, pero que llevamos 2 años y medio trabajando con la industria, con 3 industrias diferentes. Al final hubo una licitación, ganó la licitación una empresa. Estos son todas pruebas de esos procesos preliminares. Estas ya son las puestas de los prototipos en el edificio de las 2 últimas empresas que ya hicieron la oferta específica, ¿sí? De estas 2 empresas, y este ya es el producto definitivo, o sea, este ya sí es el prototipo que se va a instalar allá. Esto, por supuesto, tiene detrás el estudio que tiene que ver con el asoleamiento, con la densidad que tienen que tener los paneles, con el sistema de vientos que está asociado, pues, para que esto no se vuelvan unas flautas, etcétera, con respecto, digamos, a la ventilación del medio. Eso, al final, pues, produce esta como especie de tamizaje, que es el que le estamos apostando en el caso de este edificio. En el caso de la Universidad Industrial de Santander, la apuesta estuvo en el material, que era un material local, y la pregunta era cómo jalonaba uno la industria con respecto a un material local, que además era hecho únicamente por artesanos locales. O sea, esto nunca, si bien hay universidades que se han interesado por el tema de la tierra, nunca han hecho estudios, digamos, suficientemente formales y sostenidos en el tiempo. De hecho, me acuerdo en algún momento que vine aquí a Lima, en algún momento a la Católica, me acuerdo que fuimos a ver el laboratorio de investigación que tenían de tierra acá, porque obviamente ustedes también tienen una tradición en tierra muy potente. Nosotros tenemos una tradición de tierra acotada a un sector del país únicamente, no es general en todo el país. Entonces, es tomar esta tradición, nuevamente replicar el tema de los materiales, y con esa tradición, ¿qué puede hacer uno, ¿no? Entonces, obviamente, nuevamente estas edificaciones, ¿cómo son las técnicas constructivas? Las ancestrales, porque esto es una técnica que se ha venido replicando y replicando, ¿no? Y cómo con esa técnica constructiva uno puede dar un paso adelante, un pequeño paso adelante, no tienen que ser grandes pasos. Entonces nosotros, en el caso del edificio que hacíamos, digamos, muros relativamente convencionales, confinados, o sea, de una forma un poco más contemporánea. La regla de oro dice que estos edificios en tapia pisada tienen que tener un zapato, entonces hay una viga abajo de concreto,
el muro, y una viga de soporte superior, que es la otra regla de oro, es que tienen que tener un sombrero, sobre todo cuando están expuestos a lluvia. Pero en este edificio en particular, como es un edificio que desvirtuó, digamos, esa altura del caney y lo volvió un caney de 4 pisos de altura, pues en la planta, si bien estos muros, había muchos que eran de un solo piso, había muros como este que eran de 4 pisos de altura. Entonces la pregunta interesante es, ¿cómo hago un muro en tapia pisada en 4 pisos de altura? Porque eso sí no existe. Muros de tapia pisada máximo en Colombia hay en 2 pisos. Y entonces, claro, al final la operación es, ¿cómo logro fundir este muro, que tiene 4 pisos de altura, más o menos 16 metros, que tiene unas placas estructurales en concreto detrás y que tiene todo un desarrollo? Hay un tema también particular, y es que no hay un código de arquitectura en tierra en Colombia. En este momento está por salir, pero hasta ahora se hizo. Y se hizo primero el de concretos y hormigón reforzado, después se hizo el de maderas, y ahora está el de tierra, que es el que está por salir. Entonces, estos muros no pueden ser portantes de la edificación, con todo y que en nuestros cálculos estructurales podían serlo, pero no los podíamos garantizar a la luz de la normativa. Entonces, este muro lo único que hace al final es que se carga a sí mismo, y lo que hace es que se va apoyando piso a piso para lograr esta altura. Y habíamos hecho un desarrollo previo también en el centro de convenciones que hicimos en Bucaramanga, donde lo que le habíamos apostado era hacer un muro que hicimos un par de muros, 40 metros de longitud por 10 de altura. Lo mismo, 40 metros de longitud y 10 de altura en tapia pisada es un desafío gigantesco. Aquí la investigación fue por otro lado, porque además aquí pasó algo muy particular, y es que el ingeniero estructural que se contrató era ingeniero local, no era el ingeniero con el cual nosotros siempre trabajamos, y en el proceso no nos dimos cuenta, y el ingeniero hizo un cálculo para la placa de soporte, porque aquí abajo hay parqueos, que no tenía la capacidad de carga de un muro de 50 centímetros, que era el que necesitábamos para poderlo hacer en tapia pisada. Entonces, al final nos encontramos ya en el proceso de obra, donde nos dicen, oiga, no se puede hacer los muros de tapia pisada, porque tienen mucho peso y la placa de estructural de concreto no los va a resistir. Nos vamos donde un arquitecto que tiene una gran experiencia en tierra, de la Fundación Tierra Viva, Jesús Moreno, y Jesús empieza a hacer estos desarrollos donde nos vamos a apostarle a 15 centímetros de espesor, con sistemas de premarcos metálicos y con reforzamiento, estos son las cercas de púas, alambre de púas, que era el reforzamiento que se le ponía allí. O sea, es mejor dicho, esto sí es low tech, ¿no? Puro low tech total, ¿sí? Y finalmente era súper interesante, porque al final este desarrollo termina siendo en unas U's metálicas que retienen la formaleta para hacer la fundición. Es un muro que está recostado a un muro de mampostería y que tiene únicamente de 12 a 15 centímetros de ancho, colocado sobre estas formaletas para poder llegar a la altura de los 10 metros y los 40 metros de largo. Esto es lo que nos interesa como investigación. O sea, nos interesa que un material como la tierra, que dice que tiene que ser en 40 centímetros, que no puede hacerse en más de unos 6 metros de altura, se pueda hacer en menos centímetros y en más metros de altura, ¿no? Esa es la pregunta que al final nos planteamos, y es cómo lo podemos hacer tomando toda esa tradición, pero de alguna manera dando un pequeño paso con respecto a esa investigación, con respecto a cómo usar un material. Y sencillamente termino con 3 diapositivas que me interesan, porque es que, y yo creo que es pertinente a la luz de, digamos, de todo lo que hemos hablado y la forma como lo hemos hecho, y es que tenemos un desafío enorme por venir. Este es el crecimiento poblacional y los años. Estamos hoy como en 8.000 por aquí, pero las proyecciones dicen que vamos a poder llegar fácilmente a 11.500, y si llegamos a 11.500, pues vamos a crecer casi el 40 al 50%. Pero el problema es que el planeta Tierra sí no crece, y entonces sí hay una condición de cómo actuamos, que es decir, tenemos que ser capaces de poder habitar casi el 50% más de la población en el mismo planeta, y esto seguramente todos lo hemos oído. Ahí hay un desafío enorme, y posiblemente esa primera condición y esa condición de desafío, pues nos está llevando a entendernos muy mal y a finalmente tener una cantidad de conflictos enormes. Y al final lo que tenemos que abrazar desde cualquiera de las profesiones es esta capacidad más bien de juntarnos, abrazarnos, trabajar en colectivo y propender
porque el trabajo que yo hago sirva para los demás y lo que hacen los demás sirvan también para todos. Gracias. Para que vean que estuvo planeado el final. No, además terminamos realmente con los gajes del oficio, ¿no? Que es como los problemas están al origen de la innovación finalmente, ¿no? El hecho de que el ingeniero se equivocase en el cálculo de la losa que genera esta problemática de cómo darle la vuelta al problema y volverlo una cualidad, ¿no? Tenemos unas preguntas sorpresa, que son las preguntas del público. Así que los invitamos a que si tienen otra pregunta, no tan desarrolladas como las que hicieron los alumnos, que son como 4 preguntas en una, pero sí, pero si tienen alguna duda, pregunta, estamos en un ambiente informal, así que los invito a preguntarles a nuestros invitados lo que quieran. Una gran solución, sí, con respecto a lo que mencionabas, es que a un gran problema, una gran solución. Y posiblemente, yo creo que a través de la historia de la humanidad, lo que ha hecho el hombre es solucionar problemas, ¿no? Y así ha crecido. Y por eso la importancia de que las academias sean sitios de innovación, eso es fundamental, ¿no? O sea, no, la academia no son institutos técnicos, sino son sitios para la investigación y la innovación. Ese es el rol. La pandemia sobre todo a los alumnos, los ha callado. Ahí está, Elizabeth. Bueno, súper interesante el debate. A mí me gustaría preguntarles, relacionando y además haciendo un paralelo entre lo que han hablado y volviendo al tema de la participación, ¿no? Porque Daniel explicó justamente en un paralelo, quizás lo que hace diferente a Colombia, además, con esta ley, ¿no? Con la Constitución, perdón, en el 90, en donde en el mismo momento en Perú se estaba haciendo una ley que era abismalmente lo contrario, ¿no? En Colombia estaban haciendo justamente, nace la ley en donde ponen como un deber la participación y la inclusión de los actores sociales dentro de la vida de la República, y acá estaban más bien justamente cambiando todo y bueno, de alguna manera concentrando, ¿no? En Colombia impulsó parte de la descentralización y justamente el empoderamiento de los gobiernos locales, y acá ha sido poco a poco quitarle las competencias a los gobiernos locales, tanto así que Perú es el país que tiene menores recursos en gobiernos locales para que puedan gestionar las ciudades, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la participación, que Daniel lo enlazó justamente a que los concursos es un método, es una herramienta, cómo se materializa la participación que está en una estructura de país, ¿no?, que hace completamente diferente. ¿Ustedes creen que la participación en los últimos, en la arquitectura, está pasando lo mismo que el mismo cliché de la sostenibilidad? Porque justamente la participación, como se entiende ahora, o el tema de la relación con la arquitectura social, ¿no?, aparecen como también etiquetas de la sostenibilidad. Y que eso, si es que no entendemos que parte, en Colombia, por ejemplo, la materialización de una estructura y de una constitución que decanta en descentralización, en empoderamiento de gobiernos locales, en empoderamiento de comunidades y en concursos públicos,
es justamente como una participación que además Osvaldo mostraba en estas sesiones, que la participación también incorpora otros actores de la vida social, ¿no? La participación incorpora, es multiactor, ¿no? Es como de dos, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre el tema de la participación y la arquitectura social en relación a esto cuando no se entienden las estructuras de construcción del país? Yo lo que diría es que la participación se volvió, digamos, una parte del proceso, pero efectivamente una cosa es que las personas participen y la otra es que esa participación termine determinando lo que pasa en los proyectos o en las decisiones, que no pasa. Es decir, en el caso, por ejemplo, nosotros en particular en este momento tenemos una alcaldesa en Bogotá que lleva esta participación porque toca, digamos, y la hace extensiva, pero al final hace los proyectos como ella quiere y hace lo que ella quiere y punto, ¿no? Y entonces la avenida Carrera Séptima, que es una avenida súper significativa para la ciudad, ella decidió que lo quería volver un corredor verde, sin mucha lógica y sustento, y cuando uno entra en la presentación que tiene la alcaldía sobre el proyecto, entonces dice que ha hecho, no sé, 1.700 mesas participativas en el proceso. Pero al final el proceso es un pupitrazo. Entonces, sí, yo creo que hay algo de cliché y hay algo de disfraz con lo que realmente pasa con la participación. Por lo menos citando estos casos que conozco específicos en Bogotá. Nosotros estamos haciendo un proyecto en el Bronx, se llama el Bronx porque era la zona más peligrosa de Bogotá. Y entonces allí se tumbó una manzana, Peñalosa tumbó una manzana entera y nosotros estamos haciendo la intervención en un edificio patrimonial que existía, y parte de nuestro contrato tiene los procesos participativos, ¿no? Y tenemos que hacer un número de mesas de participación. La última sesión de participación, éramos los actores que convocamos a la participación, éramos más o menos 25 y los asistentes eran 7, ¿no? Porque obviamente además todo el mundo está absolutamente saturado de las mesas de participación para todo lo que hacen los procesos, sobre todo los procesos estatales, que son los que tienen, digamos, estos códigos obligatorios. Entonces sí, creo que hay algo de ese modelo que no es sensible, porque efectivamente sí hay una cantidad de material y de condiciones que uno podría extraer, pero por otro lado también está siempre esta duda de que cuando uno va al médico, si yo voy a donde el médico le digo, ¿sabe que lo que yo quiero es la aspirina? Pues entonces ¿para qué voy al médico? Entonces obviamente esto tiene las dos vías, ¿no? Preguntar yo creo que es muy importante y hacer que la gente participe, pero también por el otro hay que hacerlo con un criterio enormemente inteligente para que esas participaciones sí al final aporten en los procesos. Sí, yo creo que a ver, efectivamente bajo la noción de participación se reúnen una serie de ideas, de dimensiones, de prácticas que son a veces bastante engañosas y otras veces son bastante sinceras y acertadas. Es una palabra de fácil uso, tal como tú lo mencionabas, tal como lo es la palabra sustentabilidad o sostenibilidad. Desde la perspectiva de la experiencia que hemos tenido en proyectos, que por cierto además lo hemos tratado siempre de llevar a una reflexión quizá bastante similar a la reflexión académica, cuando ésta de alguna manera discute la clásica noción de la enseñanza desde el maestro al alumno y más bien se establece o entabla desde una dinámica de aprendizaje mucho más transversal. Creo que la participación también interpela de alguna manera ciertas prácticas de cómo nos hemos ido formando, ¿no? Bajo esa perspectiva, nosotros más que hablar de participación o bajo el paraguas de la participación, nos interesa un concepto que de alguna forma establece el resultado de lo que puede ser un buen proceso participativo, que tiene que ver con el involucramiento, ¿no? Y la capacidad de la apropiación del proyecto, que no implica un codiseño, sino que en realidad implica la capacidad de poder comprender que lo que se hace tiene sentido, ¿no? Y esa comprensión no es unidireccional, no tiene que ver con que el público al cual yo le presento mi proyecto entienda el sentido que tiene el proyecto, sino que en realidad es una conversación, ¿bien? Entonces hay
atrás de la idea del involucramiento, quizá una denominación un poco más cercana a lo que uno podría esperar de la participación. Para producir ese involucramiento, nosotros creo que hemos sido insistentes en aplicar 3 herramientas y formatos que tienen nombres un poco curiosos, ¿no? Y que tienen que ver en primer lugar con el mapa o el mapeo, con la postal, la clásica imagen que uno regala cuando está orgulloso del sitio que visita o del sitio en que uno vive, y la fiesta. Y yo diría que esos 3 elementos o herramientas, si uno quiere llamarlo, es algo que los arquitectos hacemos bastante bien, incluyendo la fiesta. Entonces, es también de alguna manera poner en práctica algo que quizá a veces no nos damos cuenta que tenemos y que es una herramienta muy potente cuando uno la pone al servicio de una dinámica colectiva para intentar, en el marco de una participación, generar ese involucramiento que es fundamental para los proyectos. Bueno, muy buenas noches con todos. Felicitarlos por la conferencia, ha sido muy buena en verdad. Y el tema es respecto a mi pregunta es a la participación. Si bien, digamos, han hablado del tema de la adaptabilidad, flexibilidad, y esos factores fomentan en cierto modo la participación también dentro del espacio. Actualmente, pues en el tema de vivienda, arquitectos como José María Montaner, Saida Mushi, o el mismo John Heinrich a mitad de los 50 del siglo XX, han promovido todo esto en la participación, ¿no? Pero en el tema de vivienda, digamos, existe esta participación, ¿no?, por parte de los usuarios, con la flexibilidad, adaptabilidad, de que la vivienda se adapte a sus necesidades y no viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite entre la participación y la arquitectura o la del creador, por decirlo así, ¿no? Que no toquen su obra de arte o que quede intacta? ¿Cuál es el punto límite o el punto medio entre la participación y la arquitectura? Entre el libre albedrío y el orden, por así decirlo. Muchas gracias. Caramba. Es que al final yo no lo acotaría a la vivienda, es decir, lo acotaría al oficio del arquitecto, ¿no? O sea, si somos, es decir, nuestro deber ser como arquitectos es justo organizar el espacio para la actividad humana y para la relación humana. Pero la actividad es activa y la relación humana es activa. Entonces, si bien uno puede acotar hasta un punto ciertas cosas, al final lo que es cierto es que en la operatividad de la arquitectura siempre va a haber una enorme libertad, ¿no? En ese sentido, y digamos, si usted lo lleva a la vivienda aún más complejo, porque finalmente la naturaleza de la vivienda, por su tamaño y por su compartimentalidad, lo hace, digamos, aún más retador. Yo lo que me inclino a pensar es que la arquitectura sí tiene que estar vista en una condición de lapso de tiempo. A mí tal vez el tema de, nosotros en particular, por ejemplo, un tema de investigación que hemos cultivado es la flexibilidad, como un tema de investigación de los que tenemos en ese listado que vieron. Pero pensando en el tema de la perdurabilidad de ese esfuerzo que se hizo al hacerse un gasto de energía para construir un espacio, y pensando de que finalmente si yo logro que esto tenga una capacidad de ser flexible en el tiempo, voy a darle mucha más posibilidad de perdurar, ¿no? Entonces hay en ese sentido acciones que van a pasar sencillamente sin necesidad de hacer ninguna transformación, pero hay muchas acciones que pueden pasar con transformación en el tiempo. Me encanta, por ejemplo, revisar lo que ha pasado, por ejemplo, con los edificios victorianos y georgianos en Inglaterra y en Francia y en Irlanda, porque estos edificios que fueron pensados de una forma con el tiempo se han reconvertido en otra cosa y han aguantado, y eso es lo que finalmente
Detrás de eso lo que tiene es cierta robustez de la forma como han sido hechos para aguantar que a través del tiempo cumplan otras funciones. Entonces no me preocuparía tanto por la especificidad directa de que hasta qué punto entra una persona y puede intervenir o no. O sea, cada cual al final en sistemas de propiedad privada al final puede intervenir lo que quiera a su espacio porque al final tiene autonomía de esa intervención, así vive en copropiedades inclusive. Como me acotaría más a pensar en el tiempo y en cómo finalmente lo que hacemos con un entendimiento que lo hacemos hoy puede seguir siendo pertinente o es capaz de ser adaptable con el paso de los años. Y lo miraría más bien como en una barra mucho más ambiciosa a lo largo del tiempo. Eso es lo que yo podría comentar de su reflexión o de su cuestionamiento. Sí, no, insistir con una idea que la hemos comentado a raíz de la pregunta de Elizabeth sobre diferenciar esta noción de participación e involucramiento en la dinámica de los proyectos y particularmente en el diseño del codiseño, ¿no? Es decir, hay una cierta... ¿Perdón? Claro. Porque efectivamente hay un campo de incumbencia que efectivamente le pertenece a quienes de alguna manera ejercen esa dirección o esa gestión y coordinación de un proyecto de arquitectura o de arquitectura del paisaje. Eso no quita que el campo de involucramiento de alguna manera cuestione y sea también un vector que va desafiando ese diseño, ¿no? Yo creo que es súper interesante cuando en estas dinámicas de participación e involucramiento el diseño comienza a ser cuestionado y uno por lo tanto necesita como responsable del proyecto desarrollar capacidades para poder argumentar o bien hacer caso a esas otras variables y vectores que están alimentando el proceso. Yo diría que el factor clave de los procesos de participación y de involucramiento, como hemos venido mencionando, es la capacidad de alimentación, de generar un feedback desde actores que muchas veces en los procesos más tempranos de formulación y desarrollo de proyectos, como lo son por ejemplo los concursos, no están presentes. ¿Bien? Y respecto particularmente a la vivienda, que no es un campo que yo domino y por lo tanto solo me atrevo a mencionar como una reflexión, creo que es interesante, y lo han hecho por cierto distintos estudios, arquitectos y colectivos, reflexionar sobre las dinámicas de desarrollo y diseño de proyectos que sí hoy día establecen una formalización de ese involucramiento. Me refiero, por ejemplo, a las experiencias que en el caso de Chile ha desarrollado Elemental, ¿no? De la mano de Alejandro Aravena. Me refiero también a ciertas prácticas de una arquitectura incluso más informal que arquitectas y arquitectos más anónimos han ido implementando poco a poco en sitios de desarrollo informal de vivienda, favelas, tomas, etcétera, ¿no? Los distintos nombres que tienen, y en donde observamos prácticas sumamente interesantes de diseño que, sin dejar de lado esa voluntad de responsabilidad del proyecto, sí son capaces de integrar esas otras dimensiones de participación, ¿no? Podemos decir. Bueno, nos quedan 5 minutos de sala, sí, y tenemos por eso. dos preguntas aquí que la junto. Y luego... Muy Sí. un poco menos técnica también quizás. Esto es en base a un comentario que hizo Osvaldo que a mí me resultó muy interesante, y ya que hoy se ha hablado mucho de reflexión. Él comentó comentaste, Osvaldo, que recorriste uno de los proyectos y empezaste a aprender cosas nuevas. Entonces, me gustaría saber, en todos los proyectos que nos han mostrado, recorrerlo pues es otra cosa, ¿no? Cuando ya esté ejecutado. ¿Qué es lo más valioso que cualquiera de estos proyectos les puede haber enseñado a ustedes? Y quizás, no lo sé si, ¿qué es lo que creen que pudieron haber hecho distinto? No sé si mejor, pero quizás distinto, ¿no? ¿Algún caso específico quizás? Un segundo, voy a aprovechar que haga él también su pregunta y así hacemos. Ya. En mi caso es respecto a la maestría.
que ya estamos viendo el territorio y cómo este territorio responde a un sistema mayor y al mismo tiempo una pieza, y la pieza responde a un sistema mayor. La pregunta es, ¿qué pasa cuando en la ciudad tenemos otra situación contextual? Y es hasta dónde determinamos que este contexto es válido para el proyecto y que no es válido para el proyecto. O sea, por ejemplo, Daniel, cuando mostrabas el proyecto del aulario o de la universidad, yo puedo entender que tu situación contextual respondía a lo más importante en ese sentido, que era el edificio preexistente, pero después, en su periferia, el edificio ya no respondía a algo más, ¿no? Y eso sucede mucho en Lima también. Entonces, más o menos esa es mi pregunta, y hasta dónde ver y qué ver en la ciudad, de la ciudad para el proyecto. Bien, respondiendo a Ramiro, creo que tal como yo lo anuncié al inicio, ¿no? Yo no sé muy bien cuáles van a ser esos aprendizajes que se van a ir obteniendo de la experiencia de poder interactuar con algo que se hizo en el papel en algún momento y que hoy día, digamos, es una realidad. Y que en cierta medida, si bien la escala no es necesariamente determinante de su aprendizaje, en el caso del Parque Isla Cautín, a mí al menos ha sido una experiencia bien fuerte, ¿no? En Chile al menos estamos habitualmente acostumbrados a que los proyectos de paisaje, particularmente de parques, se habiliten por etapas. Entonces, los grandes proyectos de maestros como Teodoro Fernández y otros han ido implementándose a lo largo de los años por etapas. En este caso, que en realidad fue parte también del ejercicio de diseño, nosotros tratamos de proponer que el proyecto no se etapizara, ¿no? O no generara un etapamiento, o más bien dicho, que el etapamiento no fuese la sección de un territorio que se va habilitando por partes, sino que más bien fuese complejizándose a nivel de inversiones de programa. Entonces, lo que no expliqué, porque lo pasamos un poco rápido, es que en realidad el proyecto se basa en una figura de anillo programático que de alguna manera enmarca esa pradera central que en parte es inundable y en parte no, y en parte conserva ecosistemas preexistentes. Y en base a ese anillo, con los años se irán desarrollando los programas que sean necesarios de que se desarrollen. En el caso más puntual de este parque humedal, en el caso de Yanquihue, el ejercicio es más o menos el mismo y también lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Yo diría que una de las cosas que a mí más me ha gustado de esta experiencia, al menos inicial, ¿no? de visitar el parque, es poder comprender cómo se usa, ¿no? Porque a diferencia de un proyecto de arquitectura con un componente de edificación más importante, el proyecto de paisaje en realidad no tiene muchas reglas del juego, salvo aquellos espacios que son deportivos, que se usan. Incluso esos espacios se pueden hoy día entender como espacios muy flexibles. Entonces, las escasas visitas que he podido hacer, porque es una ciudad que queda a 600 kilómetros de Santiago, en estos meses, solamente me he dedicado a ver cómo la gente interactúa con el proyecto y con sus partes, ¿no? Cómo, por ejemplo, interactúa con un humedal que está ahí metido al medio de la ciudad, o cómo interactúa con un bosque que tiene 300 años y que hasta ese momento no estaba habilitado para su visita. En fin, como con distintas cosas. De esa naturaleza que es como muy cotidiana. Es como, en realidad lo que yo hago es irme y me siento en un banco y estoy horas ahí mirando. Y por supuesto uno se da cuenta de muchas cosas que podría haber hecho mejor o que se pueden hacer mejor. Y creo que también eso tiene que ver con esto que hemos comentado con Daniel en el marco de la semana, de aprender de lo que uno va haciendo, ¿no? Y aprender del dibujo. Si yo hice un dibujo hoy día, de ese dibujo aprendo para hacer algo, no sé si mejor, pero tal vez un poco más elaborado mañana. Y eso también creo que es importante de ir reflexionando en la medida que uno va habitando también los proyectos que desarrolla. Yo solo complementaría de una forma muy corta, es que la autocrítica es importantísima. Entonces uno tiene que ser capaz de dar un paso atrás, mirarse a uno mismo con perspectiva, sin apasionamiento, para poder aprender.
Y yo creo que eso es lo que le da una posibilidad de aprender de cualquier proceso que uno haga, y es fundamental. O sea, es parte del tema es uno mismo con la postura autocrítica, identificar cosas que pudo hacer o no y de eso construir. Eso me parece que es un proceso personal importantísimo. Pero para eso hay que desapasionarse porque uno adopta lo que hace. Los proyectos son hijos, y entonces la única forma es un paso atrás, tratar de con cabeza fría mirar lo que pasó o lo que se hizo y de ahí retroalimentarse. Y en el caso de la pregunta sobre la diferencia de interactuar entre un contexto urbano, un contexto rural, etcétera, es que no importa, el paisaje existe en las ciudades, el paisaje existe en el campo, el paisaje existe en cualquier lado. Todo está relacionado, y a veces mal relacionado y a veces bien relacionado. Al final lo que uno tiene que tener es la capacidad de poder identificar qué valores o qué condiciones puede uno mejorar y aportar a través del proyecto. Entonces, por eso es que yo insisto que un proyecto entre medianeras que tenga 4 o 6 metros de frente a la ciudad le puede aportar a la ciudad. Así esté en una condición que uno dijera, no, es que solo puede aportar el proyecto que está en la mitad de un lote increíble. No, le puede aportar desde la dimensión de la escala de cómo ese proyecto en el primer piso se relaciona con la condición de urbanidad, cómo ese proyecto cultiva una mejor relación entre lo privado y lo público. Y esa misma reflexión que uno la puede hacer en esa microescala, la puede hacer en cualquier escala y en cualquier territorio. Bueno, y para terminar, Rafael Moneo también decía que toda obra, cuando un arquitecto, una de las cosas más difíciles para un arquitecto, cuando instala una obra en un paisaje que puede ser cualquiera, o sea, puede ser la ciudad, puede ser en donde sea, su gran responsabilidad es de decidir cuáles cosas de ese entorno su proyecto va a poner en valor y cuáles otras van a ser destruidas o ocultas por el hecho de implantarse ahí, ¿no? Y ahí está la clave, es decir, que si uno se equivoca, el resultado es menos bueno de lo que había, y si uno lo acierta, el resultado es mejor, ¿no? No hay una cuestión de que no podemos intervenir en paisajes sublimes, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de la antigüedad en donde la intervención arquitectónica ha mejorado el paisaje, ¿no? Por supuesto, el contrario también, ¿no? Bueno, y con esto acabamos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Creo que ha estado súper bueno y bastante, además, asistencia con respecto a las limitaciones que tenemos todavía con respecto a la situación. Les agradezco mucho esta charla, esta conversación. Hemos decidido no pasarla en streaming porque pensamos que es muy importante vernos a los ojos, pero sí es grabada y prontamente vamos a tener una serie de charlas que se han dado en el marco de la maestría que las vamos a hacer públicas. Muchísimas gracias.